Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Miro acá abajo y arriba. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos compañeros, compañeras. Bienvenidos una vez más a Justicialismo Peronista, como cada martes, a partir de las 15 horas, en esta familia y radio militante que es Radio Rebelde. Buenas tardes, y como decía Eva Perón, nunca olvides que lo único que un gobierno gorila de la izquierda o la derecha te va a dar es siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza, porque es un capitalismo en dos versiones. La derecha es un capitalismo de mercado y la izquierda es un capitalismo de Estado. En definitiva, los dos promueven los mismos principios, nada más que algunos subsidiando la pobreza y los otros eliminando la pobreza por inanición. Y aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos por los negocios de la corrupción, los gobiernos se pudren desde hace años, desde hace 48 años, igual que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recibidas en los famosos depósitos de los paraísos fiscales o depósitos offshore. El primer bloque que vamos a dedicar es al justicialismo y cristianismo. Justicialismo y cristianismo. Vean, la verdad número 14, la 14ª verdad de las 20 verdades del peronismo, tiene una dimensión que adquiere carácter trascendental en el conocimiento del mismo. Ello significa decir que luego de conocer las 20 verdades peronistas, por convicción e iluminados por la gracia de la fe, sentimos la necesidad de profesar la doctrina del general Juan Domingo Perón, claro está, con el único fin de darle vida al pensamiento y continuidad histórica del pueblo argentino, porque aquí nació, en esta simiente extraordinaria, que en nuestro pueblo nació la tercera posición distinta a la primera posición, que es el capitalismo de mercado, a la segunda posición, que es el capitalismo de Estado o marxismo, y esta tercera posición expone la posibilidad de crear un proyecto social con columna vertebral en la justicia social. Es decir, esto es el justicialismo. Correcto, por eso hablamos de que es esencialmente humanista, popular y cristiano, e iluminados por la gracia de la fe, sentimos la necesidad de profesar la doctrina del general Juan Domingo Perón, claro está, con el único fin de darle vida al pensamiento y continuidad histórica de este pueblo argentino donde nació esa tercera posición. Las bases que son el pueblo peronista deben, como en sus primeros tiempos, mamar doctrina peronista, que es las formas que fijan, ¿sí?, para ejecutar, la doctrina peronista la que fija la forma de ejecutar la ideología justicialista o justicialismo y su filosofía de tercera posición en el plano político internacional. La doctrina fija las formas, ¿sí?, para no desfallecer en el momento en que las cuerdas vocales guiadas por el corazón pidan a grito la justicia social, que existe. Acá se ejerció la justicia social o justicia inexorable o justicia de bien social común, son sinónimos del mismo concepto, ¿sí?, porque la doctrina peronista son la forma de ejecución de la filosofía y la ideología denominada justicialismo. La 14ª verdad, la verdad número 14 de las 20 verdades, dice: el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. No puede haber humanismo sin la presencia de Jesucristo y su doctrina social cristiana, porque si quitamos del mundo a Jesucristo, tal vez no queda nada humano en él. No obstante, por ser hijos de compañeros y embajadores de la doctrina peronista,
desde muchos años, generación tras generación, día a día nos enfrentamos atónicos. Yo decía recién, hoy se celebra un aniversario de cuando Domingo Mercante y Juan Domingo Perón inauguraron la República de los Niños ahí en Gonet, cerca de La Plata, la República de los Niños, que no era la ciudad infantil ni la ciudad estudiantil, en la República de los Niños. Y habían expropiado, estatizado, un campo de golf abandonado de la empresa británica Swift, los frigoríficos Swift en Argentina. El tipo tomaron la decisión en la provincia, legislaron el instrumento jurídico para expropiar y apoyados por el gobierno nacional. Yo imaginaría hoy qué pasaría con los últimos gobiernos que tuvimos ante el desafío de expropiar a una empresa multinacional británica un campo de golf de su propiedad, ¿no? ¿Sí? Vaya a saber lo que hubiera pasado, ¿no? Apelaciones judiciales, un escándalo en La Nación Más, en TN, y todos asustados. ¿Qué va a opinar Clarín? ¿Qué va a opinar La Nación, no? Perfil, que es mucho más, es la revolución de lo discreto, ¿no? Por eso digo, no obstante, por ser hijo de compañeros embajadores de la doctrina peronista, día a día nos enfrentamos atónitos con aquellos que sencillamente se treparon de paso a la estructura política sin ver la razón filosófica de nuestro movimiento nacional peronista, y el resultado consolidado del tiempo es muy lamentable. Muchos son los oportunistas de turno que se enquistan en el peronismo para no irse, salvo para otros cielos, del poder. Caso Massa, fíjense que desaparece y está trabajando no sé dónde, para abrirse salvo para otros cielos del poder, que de no usarse de cara al pueblo es peor que el cáncer, ¿no? ¿Para qué sirve el poder? Si no es para trabajar con las demandas políticas del pueblo. Vean, es lúgubre ver el trabajo de hormiga que hacen estos rufianes, y más lamentablemente aún es saber que no vamos a cambiar la decadencia de este peronismo mezquino hasta tanto nosotros, las bases populares, no nos eduquemos como hijos del general Perón y de Eva Perón, o de Evita. Es decir, hasta que no tengamos en nuestro corazón, en nuestra alma, la herencia del padre y de la madre para poder tener una guía espiritual y llevar adelante esto. Escuchamos entonces el audio número 1 de los hijos de la antinomia, Evita. La oligarquía dijo, puta. El pueblo contestó, santa. Le dijeron, resentida, y el pueblo la llamó abanderada de los humildes, demagoga. El pueblo respondió, luchadora. La llamaron arribista, para nosotros fue mártir. La oligarquía dijo, disfrazada, y el pueblo contestó, hermosa. Los poderosos dijeron, aluvión zoológico. Evita los llamó mis queridos descamisados. La oligarquía dijo, prostituta del tirano. Evita les dijo, salgan de sus guaridas asquerosas. La oligarquía escribió, viva el cáncer. El pueblo rezó. Dijeron, brindemos. Y el pueblo lloró. Renuncio a los honores, pero no a la lucha, dijo. Volveré y seré millones. Y volvió.
Y fuimos millones, y los jóvenes la seguimos también en la universidad. Y la oligarquía se espantó, gritó autonomía, le respondimos compromiso. Señaló, hay que buscar la verdad, le respondimos, hay que servir al pueblo y a la patria. Insistió, la universidad es de los claustros, y respondimos, la universidad es del pueblo. Bramó, los únicos pensadores son los europeos, y los jóvenes respondimos, Scalabrini, Jaureche, Hernández Arregui, Puigros, Discépolo, Mansi, Ugarte, Marechal. Argumentó, es para pocos. Le respondimos, es para todos. Gritó, gratuidad. Con la gratuidad no alcanza, le dijimos. Intentó, hay que formar profesionales y dirigentes. Y los jóvenes respondimos, el único soberano es el pueblo. Nos pretendió europeos. Y los jóvenes respondimos, somos la patria grande de Bolívar y San Martín. La oligarquía gritó, la educación es en el claustro, y los jóvenes salimos a alfabetizar. Porque teníamos un proyecto nacional y popular. Éramos militancia, sacrificio y compromiso. Por eso nos mataron, nos fusilaron, nos torturaron, nos desterraron, nos encarcelaron y nos desaparecieron. Y se la creyeron. Las bestias se creyeron que habían matado la utopía con tanta muerte. Se creyeron que la habían tirado al fondo del Río de la Plata. Se creyeron que solo se sustentaba en las armas. Se creyeron que podían con los sueños, con los ideales, con las pasiones. Pero nosotros seguimos empecinados. Y América Latina se vuelve a levantar porque seguimos creyendo que un mundo mejor es posible, porque los sueños no se matan, porque la utopía es un horizonte. Y Evita volvió con un solo mandato: unidos o dominados. Por eso nosotros también volvimos. Y volvimos y acá estamos. Es interesante esta serie de videos que la querida compañera Ana Jaramillo, fue rectora de la Universidad de Lanús, decidió editar como material de referencia ideológica, de referencia doctrinaria, porque aquí hablamos del ejercicio de la filosofía justicialista y de la ideología justicialista que llevaban a cabo Eva y Perón, y por esto este reflejo simbólico de cómo describen los compañeros la personalidad de María Duarte de Perón, Evita. La familia como unidad básica de la comunidad organizada que plantearon Evita y Perón, la doctrina social cristiana y la doctrina peronista son nuestro mayor capital. Así es y será siempre. Los tiempos cambian y con ello la manera de hacer política, es decir, la doctrina, ni siquiera lo sustancial que la filosofía y la ideología justicialista, sino la doctrina, la forma de ejecución de la filosofía y la ideología, ¿sí? El momento que vive, porque a veces se confunden y te meten por el fondo, como decía Juan Pablo II, el humo de Satanás, ¿viste? Entonces, en vez de generar puestos de trabajo del Estado, como indicaba la Constitución Justicialista 1949, que el Estado municipal, provincial y nacional estaban obligados a darle trabajo al desocupado, por eso Perón terminó con la desocupación en 90 días, no, instalaron los planes sociales, la limosna, y crearon movimientos de mendicantes para los movimientos sociales, de la marginalidad absoluta, creyendo que de ahí brotaba la inclusión social, que no sé qué carajo es, como si uno estuviera viendo en el espacio, no en este planeta, entonces tienen que incluir. El momento que vive nuestra vapuleada patria nos hace entrever que existen por doquier empresarios del poder y que obviamente el trabajo político empresarial rinde su beneficio. Es el filtro que deja que las riquezas no queden en el pueblo argentino, y pocos se pronuncian frente a esta distorsión del gobierno y de la justicia social
desnaturalizando la democracia y el peronismo. Así las cosas, se usufructúa una base doctrinaria en lugar de rendirle ese honor que debe llegar a transformarse en estilo de vida. Nadie puede dar más de aquello que le pertenece. Por lo tanto, no transmite peronismo quien no posee esa virtud política que complementa la esfera de la conducta humana. Es decir, General Perón sustentó el justicialismo como continente en la doctrina cristiana, como contenido. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta verdad, una de las 20 verdades del peronismo, que es la número 14, que cité anteriormente, ese justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana en su contenido y profundamente humanista en su continente, que es el justicialismo. Es darle a su humanidad la justicia inexorable, la justicia de bien social común, es decir, la justicia social. ¿Se entiende? Continente y contenido, ¿no? La 14ª verdad, esta verdad número 14, define el justicialismo con suma claridad y simpleza, como es su doctrina, como forma de ejecución de la ideología y la filosofía. Cada una de sus notas características traducen el espíritu que animó al general Perón para posicionar a su doctrina dentro del terreno puramente filosófico, para distanciarla de una corriente egocéntrica o materialista, egocéntrica como capitalismo individualista o materialista como capitalismo de Estado marxista, y alejarla de ese colectivismo totalitario en unas expresiones como el capitalismo de mercado, en la otra expresión el capitalismo de Estado. Las dos son colectivismos totalitarios, donde en este momento este gobierno de capitalismo de mercado impone el sacrificio de jubilados, pacientes con cáncer, lo que sea, con tal de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional y ser grato al escolazo financiero de lo que viene a robar la energía producida por el trabajo argentino. Es, en definitiva, una restauración de los principios del justicialismo, de la doctrina cristiana, aquella que impuso y que llevó con éxito Jesucristo y que se sigue trasladando hace 2024 años. Las seis son seis notas distintivas. Es una nueva filosofía de vida, por ejemplo. La filosofía viene del término filo, amor, y sofía, más sofía, que es sabiduría, se amor a la sabiduría. Es el intento del espíritu humano de establecer una concepción racional del universo mediante una autorreflexión, apelando a la memoria emocional, ¿no? A la emoción, sobre sus propias funciones valorativas, teóricas y prácticas. Como tal, debe tener en claro objetivo diferenciado del fin de la vida. Por lo tanto, cuando el filósofo es liberal, por ejemplo, tanto más se aleja del objetivo de la categorización, de la noción de la vida de los seres humanos, es decir, socializados, es decir, en la vida de los pueblos, que no es otra cosa que eso. El general Juan Domingo Perón observó que, de acuerdo a las corrientes liberales, el fin de la filosofía era filosofar, y no precisamente sobre la vida, sino sobre las ideas, ¿sí?, que tenía cada uno. Con el general Perón se enfoca la vida de nuestro pueblo con el haz de luz que aporta la ciencia de la ciencia política. La profundidad, ciencia de la ciencia, es la que regula, la que promueve, la que ejecuta las demás ciencias, ¿no? La profundidad, que no, cuando hablan de la política acá, y no se enfoca con profundidad el término, no se habla de filosofía, de qué aporta el pensamiento filosófico sobre la vida a esta ciencia que es ciencia de otras ciencias, ¿no? La profundidad de la experiencia filosófica se nutre de la realidad social argentina. Todo es propio de un estilo de vida autóctona, tan original como única. Los pueblos valen por su diferencia, no por sus igualdades. Además, los pueblos valen en función a la suma de sus diferencias. Entonces,
el continentalismo y las asociaciones libres del pueblo, como el BRICS, casualmente son poderosas porque las sumas se suman en función de sus diferencias, esa complementariedad maravillosa que, por ejemplo, hoy es el BRICS. Tan especial como la complementariedad que tenemos los argentinos y nos han desvirtuado esas características naturales que nos caracterizaron durante décadas a partir de Perón como uno de los países, uno de los talentos mejores del mundo. Encadenamos normas escuetas, nada heroicas per se, y de raigambre pueblerinas, nada más práctico frente a la realidad tan palpable. El justicialismo también es una filosofía simple, como nueva filosofía de vida, es tan simple que hasta yo la entendí. No presenta complejidad, es pos del entendimiento, ni da lugar a una superficialidad, a un engaño a algunos, ¿sí? Simple equivale a decir singular en latín, único, uno, ¿sí? Porque no tiene artificio ni composición. Se trata de la búsqueda de la verdad, decía el general Perón. Nosotros no trabajamos para los historiadores, sino para el pueblo de nuestro tiempo, que ha de ir transmitiendo al pueblo de los tiempos venideros, futuros, la verdad de lo que hicimos, e inclusive las nobles intenciones y los grandes sueños que no pudimos realizar. Con humildad de compañero y lejos de haber vivido el nacimiento y el apogeo del peronismo, pienso que luego pocos procuraron la ética peronista, que pocos fueron tan sencillos como lo fue el general Juan Domingo Perón, y que adolecemos todavía de un estadista de su talla que piense para las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Nos faltan estadistas, nos falta una escuela superior de conducción política y no ideológico, una escuela superior de gobierno y administración pública, una escuela superior de relaciones oficiosas con los países que forman este planeta, y nos falta también una escuela de economía social. Cuando hablo de economía social estoy hablando de la economía de toda la sociedad, que nos permita formar. Estas 4 escuelas, yo insistí mucho con algunos municipios muy proclives a la reflexión, de que hacen falta Secretaría de Gestión del Conocimiento y poner en marcha estas escuelas, ¿no? Recuerdo un pensamiento del general Charles de Gaulle, que vivió entre 1890 y 1970, donde decía: la gloria se da solo a quienes siempre la han soñado, y verificó el acierto del militar de Francia. Es así, el honor al nombre y a su doctrina ha sido otorgado por consenso general en el mundo, esa tercera posición justicialista, el mismo que no han logrado los sucesivos presidentes argentinos, que jamás, pero de los jamases, se apoyaron en la verdad absoluta del justicialismo, aquellas que son concebidas por los hombres de buena voluntad y de puro corazón. Escuchamos el audio sobre Evita y el relato, a ver si lo tenemos ahí. La sacaron del cajón, la sacaron de la tumba, la sacaron del salón de las mujeres de la Casa Rosada, pero jamás podrán sacarla de la historia argentina, de la historia del pueblo humilde, del pueblo trabajador, de las mujeres que hoy en cada voto reafirman que hubo una mujer que peleó para que el voto femenino fuera un derecho. Y pudo renunciar a los honores, pudo renunciar a los cargos, pero jamás renunció a la lucha. Donde hubo una necesidad, ella levantó un derecho. Mientras manos manchadas de injusticia pintaban viva el cáncer, millones de rostros de todos los colores lloraron sobre las calles de Buenos Aires, aquella que un 26 de julio de 1952 pasó a ser eterna, inextinguible, inolvidable. Su muerte física llenó de vigor político a los millones de mujeres que encontraron la dignidad en su tesón, en su firme voluntad de reparar el daño de la desigualdad.
mujer símbolo, mujer dignidad, mujer sin renuncias, mujer que no quedó en el mármol de la historia, mujer que quedó en el fuego vivo, que sigue calentando cerca de las necesidades y sigue quemando cuando se incendian los derechos, mujer que no claudica, mujer que no se rinde, mujer que defendió a la vejez a la que ella misma nunca llegó, mujer que amó a la niñez como lo más sagrado que debe cuidar una sociedad, mujer que no se rindió ni a la caridad ni a la beneficencia, sino que su bandera fue la justicia social. Sacarte de allí es como decirte, Evita, vive. Y necesitamos borrarte a vos, a tu pueblo y a tu patria. Y nosotras les decimos que brillarán las no me olvides, como mujeres, como viejas, como argentinas. Exigimos desde las entrañas, la patria no se vende, la patria se defiende, y en cada jirón de cada bandera, Evita estuvo, está y estará siempre. Y el justicialismo, como tercera posición filosófica en el plano político internacional, el justicialismo también es una filosofía práctica. La intención, por ejemplo, hablando de Eva Perón que creó el Partido Peronista Femenino, le dio las herramientas políticas a la mujer para que se destacara en la ciencia de las ciencias, que es la política. No el voto femenino solamente, que es lo que tratan de poder embanderar a Evita para poder bajar el precio, porque en el fondo no se dan cuenta que la mujer haya tenido su propio partido político, su partido político de género femenino, una cosa revolucionaria en el mundo, ¿sí? El justicialismo tiene intención de dotar a la mujer y compartir con el hombre un profundo sentimiento peronista que le permita llevar a la palestra ese estilo de vida que lo diferencia del resto del mundo civilizado. Es origen de la tercera posición. Y esa tercera posición justicialista, compañeros, queridos compañeros y compañeras, es industria argentina. Inteligencia artificial no, industria argentina. Y se ideó para nuestro estilo de vida. En este orden de ideas y filosóficamente hablando, la practicidad se acomoda al contraste experimental de una teoría, y la doctrina peronista es 100% llevadera a la realidad de los hechos. ¿Por qué? Comprobable. ¿Por qué? Porque por ello funcionó y gobernó y convirtió a este país es un país dotado de soberanía política, de independencia económica y de justicia social. Ningún gobierno que la va de campo nacional y popular han podido ni siquiera llevar como vocación la soberanía política y la independencia económica, sino negociar en forma rastrera las condiciones más paupérrimas en que se debate el pueblo argentino en un 52% bajo la línea de pobreza. El 52% del pueblo es pobre, viviendo revolcado en la miseria. El justicialismo también es popular. El justicialismo dirige su mirada al pueblo, tal cual lo reza nuestro himno nacional, al gran pueblo argentino, salud. Por eso, lo que falta, ¿no? Por ello no se trabaja ni se gobierna para un pequeño grupo de hombres, ni mujeres, ni para un diminuto cuerpo de élite, donde se manifiestan gustos y preferencias frente a los del mundo común, ¿sí? Decía el general Perón, el alma argentina, bajo el signo de su prócer estirpe, ha sabido convertir el odio en amor, el egoísmo en generosidad, la pasión vengadora en alianza de firmes amistades. Las virtudes innatas del pueblo argentino inspiran los fundamentos de la política social y económica que propulsa la Revolución Nacional Justicialista. Justamente por ser popular, es hondamente cristiana y humana.
El pueblo es el punto de encuentro entre la doctrina peronista y la doctrina de la Iglesia, la doctrina social cristiana. Ambas salen del pueblo para volverse al pueblo. Ambas doctrinas, peronista y la cristiana, salen del pueblo para volverse pueblo. Como dicen los cristianos, decimos los cristianos, convertirse en pan partido, para que todo sea de todos, para que todo sea de todos. Como dice Papa Francisco, el todo es superior a la parte. Entonces no podemos pensar que la patria es el otro, la patria es el pueblo, donde todo es de todos. Es así de simple. Ambas salen del pueblo para volverse al pueblo, la doctrina peronista y la doctrina cristiana, ambas salen del pueblo para volverse pueblo, a partir de verdades simples, eternas, según que responda, ¿sí? Es profundamente cristiana, y así lo explica Juan Domingo Perón, cuando dice una fuerza que clavase en la plaza pública, como una lanza de bronce, las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos. Los seres humanos nacen y no son desiguales, ¿eh? Los bebés cuando nacen no se miran uno al otro diciendo, che, vos sos distinto a mí. Que la esclavitud es una institución oprobiosa y que emancipe a la mujer, una fuerza capaz de atribuir al hombre la posición de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores de la vida material, estaba llamada a revolucionar la existencia de la humanidad. El cristianismo, que constituyó la primera gran revolución, la de Jesús, la de Jesucristo, la primera liberación humana. Jesús significa, la palabra significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. También se usa Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús significa Dios entre nosotros. Y fue la primera liberación humana, a imagen y semejanza de imagen y semejanza de Dios, porque no podemos ser libres y justos. Soberanos, libres y justos. Es casualmente lo contrario que sostiene, que propende el anglosionismo. Crear la gran Israel desde Siria, por eso estamos bombardeando Siria ahora, hasta del río Éufrates hasta el Nilo de Egipto, ¿sí? Y después ir por el gobierno mundial, ¿sí? Por eso Perón lo dice clarito, una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de los fines específicos superiores a la vida material. Estaba llamada a revolucionar la existencia de la humanidad. Jesús trae eso, ¿sí? Por eso, vivir en la igualdad, ¿sí? El cristianismo, que constituyó la primera gran revolución, la primera liberación humana, podría rectificar felizmente las concepciones griegas, pero esa rectificación se parecía mejor a una aportación. Enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica limitada hasta entonces, una posibilidad de soberanía política, independencia económica y justicia social. Los que del César, a pesar de estar viviendo sometidos a un imperio que era el romano, lo que es del César es del César, y lo que es de Dios, que es el pueblo, es del pueblo, ¿sí? Esa evolución ordenada, el pensamiento cristiano que perfeccionó la visión genial de los griegos, podrá más tarde apoyar sus empresas filosóficas en el método de estos y aceptar como propias muchas de sus disciplinas. Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la comunidad organizada y del Estado fue precisamente lo aportado por el cristianismo. Su hombre eterno, imagen de Dios, ese modelo de hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso soberano, independiente y justo. Es decir, políticamente soberano, económicamente independiente y socialmente justo. Porque el mismo Evangelio calificaba como pecado al préstamo usurario, al que hoy está sometido los países con deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, que es sionista, los bancos, que en su mayoría están bajo el poder sionista, hasta ellos mismos, su propia religión,
les prohibía prestar a sus hermanos a interés. Hasta modificaron el Padre Nuestro, donde hoy decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y antiguamente decíamos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También se modificó eso. Por eso lo que le faltó a Grecia para definición perfecta de la comunidad y del Estado fue precisamente lo aportado por el cristianismo, su hombre eterno, imagen de Dios. De él se pasa allá a la familia, al hogar, su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios se integran los estados, o sea, los municipios, las provincias y el Estado Nacional, y sobre la que descansarán las modernas colectividades. Y escuchamos entonces el audio de Evita y los descamisados, por favor. Gracias. Mi solidaridad para con los descamisados, cuya grandiosa epopeya he sentido y he sufrido en carne propia, porque he vivido todas las incertidumbres y todas sus desgracias, y porque veo el cariño apasionado que siente Perón por su vanguardia descamisada. Porque Perón, un auténtico representante del pueblo trabajador, siente como argentino, quiere como argentino y por sobre todas las cosas actúa y procede como argentino. Sabemos que cuando se toman estas decisiones en defensa del pueblo, hay que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. Asimismo, existe una alianza, quizá el fundamento y el principio más importante de la revolución justicialista, que consiste en lo que nosotros en nuestras proclamas llamamos simbólicamente la unión de todos los argentinos. Por eso Evita y Perón hablaba de esto, no de la libertad, del liberalismo, del marxismo liberal, de este capitalismo libertario, sino la unión de los argentinos, la armonía de clase, no la lucha de clase. Entonces, están permanentemente rompiendo las bolas con la lucha de clases. Es una cosa, eso es superada por la tercera posición justicialista, muchachos. Esto fue superado, ¿sí? No hay solución para ninguno de nuestros grandes problemas si antes no realizábamos palmaria y prácticamente la unión de nuestro pueblo, que a través de tantos años ha venido disociándose en banderas ficticias, por la mala acción de los dirigentes, hasta llegamos a hablar de la grieta. Esto es una cosa espantosa, cuando eso es como retrotraer de vuelta a la historia, nuestra civilización argentina a la prehistoria, más o menos, ¿no? Para realizar esa unidad se impone pensar los altos objetivos de nuestra vida, que es Dios y la patria, que son sin duda las dos nociones que unen de modo totalmente indisoluble al pueblo argentino. Pero antes de pensar en la absoluta unidad del pueblo argentino, es necesario hacer desaparecer algunas diferencias que,
por olvido o inacción de los hombres de gobierno, han venido formándose en el país hasta cristalizar en clases demasiado ricas frente a clases demasiado pobres. Impensable, después de haber gozado de la revolución justicialista de los gobiernos de Perón, de los 3 gobiernos de Perón, que vivamos en un país que tiene un 52% de pobres. Así se nos invitó a la comunión, que es lo mismo que participar en aquello que no es común, es decir, la unión de todos, la unión entre todos. Por eso pudimos superar y vivir en armonía, ¿sí? Si no hay valores espirituales, no hay trascendencia, y sin ella, vean, el hombre no se dispara en elevación por encima de un límite fijado por su condición humanamente material. Por ejemplo, nos decía Albert Einstein, que vivió entre 1879 y 1955, el verdadero valor, decía Einstein, de un hombre se determina examinando en qué medida y en qué sentido ha logrado liberarse del yo, del ego, del egocentrismo, del individualismo. El materialismo es enemigo de la doctrina peronista, como también lo son los enemigos de Jesús, porque los peronistas nos sentimos hermanos en Cristo. Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Y por eso nuestra filosofía también es profundamente humanista. Por eso Perón creó, para la urgencia de sacar la gente de la pobreza, como estuvimos hoy, la Fundación Eva Perón. ¿Por qué? Porque era la manera de aplicar la justicia social atributiva, que es dotar a cada persona, de restituirle y devolverle lo que por su condición humana se merece. Una buena vivienda, una buena alimentación, una protección económica de la familia, ¿sí? Tener un buen trabajo, estar bien alimentados, bien vestidos, tener su descanso, sus vacaciones. Entonces, toda esa estructura de las colonias de Embalse Río Tercero, de Chapalmalar, donde la gente, las familias se iban a veranear y compañía, formaban parte también de la justicia social atributiva. Sacaban del hambre y hacían la promoción social de familias hundidas en la discapacidad socioeconómica. Porque la familia, cuando está despojada injustamente de lo que la sociedad le quitó, y se restituyen los derechos y los bienes que necesitan para vivir dignamente, créanme que a partir de ahí tenemos un pueblo feliz. Primero, convertir a este pueblo feliz, y después la grandeza de la nación. Y escuchemos entonces qué era la Fundación Eva Perón, como lo describe el general Perón. La Fundación Social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social, porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. Entonces, ¿qué es el peronismo? Vean, se han preguntado algunos legisladores nacionales en el Congreso hace pocos días, ¿qué es el peronismo? Y les contesto, el peronismo es humanismo en acción, es humanismo en ejecución, es humanismo en acto, es humanismo en salida al encuentro del pueblo. El peronismo es una nueva concepción en lo político, vuelvo a decir porque permanentemente insisto, de que han olvidado tanto esto, que cuando vos comentás o desarrollás el concepto de un principio justicialista, te miran como si fuera una concepción que nunca conocieron. Digo, el peronismo es una nueva concepción que se renueva generación tras generación. En lo político, que descarta todos los males de la antigua política, que estamos sufriendo hace 48 años, es una concepción de lo social que iguala un poco a los hombres, que les otorga iguales posibilidades y les asegura, eso es justicia social atributiva, un porvenir para que en esta tierra no haya ninguno que no tenga lo que necesita para vivir. Justicialismo, justicia social atributiva, aun cuando sea necesario que los que están derrochando en manos llenas de los que tienen no dispongan de este derecho, en beneficio de los que no tienen. Por eso cuando escuchamos el audio de Hijos de la Antinomia, a Eva Perón le decían puta, le decían cualquier cosa, porque les restituía, les devolvía a la gente lo que las damas de beneficencia se dedicaban a
a tratarlo como si fueran monos, a excitarlo y nunca satisfacerle la vida, ¿no? Con la limosna. Y esto lo aprendieron también los movimientos sociales, porque vienen de la misma raíz, ¿tá? De satisfacer la necesidad imperiosa, pero no promover el ascenso socioeconómico de las personas que viven en situación de extrema pobreza. En lo económico procura que todo argentino sea para los argentinos y que reemplace la política económica que decía que esta era la escuela permanente y perfecta de la explotación capitalista por una política de economía social donde la distribución de nuestra riqueza, eso es justicia social distributiva, que arrancamos nosotros de la tierra y la elaboramos con nuestro trabajo, la capitalización, como digo yo, con trabajo acumulado, pueda distribuirse proporcionalmente entre todos los que intervienen para realizar con su esfuerzo la riqueza. Todo es el peronismo y el peronismo se siente o no se siente. No se aprende, sino se comprende. Y cuando el desarrollo del concepto de casa peronista, según el método de Raster, cuando desarrollo este concepto de casa peronista, según el método de Raster, explico principalmente de qué se trata. Hacemos una pausa musical, entramos un poco en el romanticismo de un compañero que nació en mi pago chico, que es Lanús, Ricardo Montaner, ahí en Lanús Oeste, en Valentina Alsina, y que a poco de emplumar, de ponerse a madurar un poquitito musicalmente, militábamos la política y el romanticismo de esa época, se nos fue para Venezuela con un éxito bárbaro y escribió una pieza muy bonita que es Bésame.